Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar lectura al pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Trae un encabezado, el capítulo 2, trae letras negritas y trae un encabezado como un título al pasaje del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, que dice: manifestación del hombre de pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dentro de este tema de la manifestación del hombre de pecado, nos habla de que el Señor vendrá nuevamente a esta tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo le envía esta carta a los creyentes en Tesalónica porque ellos tenían un temor de que ya el Señor, y una creencia de que el Señor iba ya a regresar pronto. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y pensaban ellos que venían en el instante que ellos estaban viviendo en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Y por motivo de esto que acontecía en Tesalónica, en los creyentes, Pablo les envía esta segunda carta. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Pablo había enviado una primera carta a ellos, donde les habla, ¿verdad?, de la venida del Señor en el capítulo 4, donde Él les habla de la venida del Señor con detalles, donde Él les dice que cuando se suene la trompeta, el Señor iba a regresar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Amén. Y seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos en el aire con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero Él les da ese misterio, esa revelación de ese misterio, el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué produjo en ellos esta palabra que les revela Pablo? De que ellos pensaban que iba a venir ya en ese momento. Y esto hace a Pablo enviarles una segunda carta para decirles que tuvieran cuidado, ¿verdad? Y de no estuvieran en ese pensamiento de que iba a estar el Señor ya en ese momento manifestándose. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces Pablo le da unas señales de que antes de la venida del Señor iban a venir acontecimientos primero. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que les dice estas palabras: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, la revelación que les había dado de la venida del Señor en el capítulo 4 de la primera carta que les envía. Entonces aquí Pablo les explica más profundamente sobre este acontecimiento glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yeshua, el Mesías de Israel. Entonces, en el versículo 2 les dice que no se deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar y que no se turbaran ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Porque yo les quiero decir, ¿verdad?, que en ese momento que Pablo escribía cartas de él, también habían personas en esos momentos que escribían cartas a nombre del apóstol Pablo. Amén. Y si uno se pone a estudiar en la historia,
te vas a encontrar con muchos escritos en ese momento de supuestamente por obra de los apóstoles, y son llamados los libros apócrifos que había en ese momento, que circulaban y que ellos le habían puesto como autores a los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Y que no era cierto. Entonces, en vista de esto, de que se estaban, había en ese momento cartas, pero que no eran realmente por obra y pluma del apóstol Pablo o de los demás apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces por eso es que Pablo le dice, ni por carta como si fuera nuestra, porque circulaban cartas que eran aparentemente escritas por Pablo y que no era verdad. Y esas son las llamadas cartas apócrifas o libros apócrifos que no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El canon del Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Amén. Pero hay muchísimos más libros que circulaban en ese entonces y que aún el día de hoy existen, pero que no fueron considerados como de inspiración divina por el Espíritu Santo, y por ese motivo no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Entonces Pablo le dice esa palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, que habría señales de acontecimientos anteriores a la venida del Señor. Amén. Y una de ellas es, que menciona en este momento el apóstol Pablo, la apostasía. ¿Qué es la apostasía?